gobierno y qué, no sé si proyección, pero qué análisis haces para este 2025 que incluye la elección de mitad de mandato. Bueno, creo que la principal carta que tiene para mostrar Milei, que lo dijo recién en este discurso, es el superávit fiscal. Si hay algo que nadie puede discutir es el logro del gobierno en esta materia, y quizá la deuda pendiente por ahora es la política cambiaria, ¿no? Lo que todo el mercado se pregunta es cuándo el gobierno va a poder liberar las restricciones cambiarias. Lo que parece es que desde el último tiempo del año pasado, el gobierno se decidió a lanzarse a las elecciones con lo opuesto, prácticamente sin hacer ningún cambio disruptivo más y esperando al financiamiento del fondo para ver si lo puede hacer antes de tiempo. Pero en la medida en que todavía no tenga esa certeza, el plan es mantener todavía las restricciones cambiarias, que está mostrando una dinámica que no podría ser muy sostenible en el tiempo. Entonces, sí, de un lado está la fortaleza del superávit fiscal, pero del otro lado todavía una deuda pendiente que el mercado está mirando. ¿Y qué depende del fondo para liberar los fondos? ¿Qué pretende el FMI? ¿Qué puede garantizar el gobierno argentino? Bueno, lo que se hizo es muchísimo en el primer año. Creo que el mercado lo que está viendo en este momento es que el acompañamiento del FMI al programa, la foto con Georgieva fue muy buena. Quizá el mercado también hubiera esperado una foto con Trump, que no se dio en esta semana, pero lo que se va a estar viendo es dos cosas. Lo primero es las condicionalidades que va a imponer el fondo ahora con un nuevo acuerdo, y cuántos fondos va a dar upfront, que sería lo anticipados antes de las elecciones. Claro. Porque obviamente el acompañamiento va a estar y el gobierno está muy dispuesto a hacer cambios disruptivos después de las elecciones, pero la pregunta es cuánto el FMI le va a poder dar como para que pueda ir sorteando todas las dificultades de acá a las elecciones sin hacer ningún cambio, ¿no? Y en eso hay cifras que está mirando el mercado que serían muy auspiciosas y otras no tanto, ¿no? En el caso de que el FMI le diera ya más de 5.000 millones de dólares, o se acercara más a 10.000 millones de dólares upfront, entonces en ese caso el mercado lo vería como una buena noticia. Ignacio, ¿qué se puede esperar en términos de financiamiento de otros organismos internacionales y si pueden venir antes que lo que sería el desembolso del FMI? Sí, eso está siempre, y de hecho creo que es lo más cercano que tiene el gobierno, pero no es un financiamiento que vaya a cambiar directamente todo el cuadro. Me parece que por eso se está mirando más el tema del FMI. Siempre los organismos multilaterales pudieron acompañar con algo, dando algo de financiamiento neto, pero no es gravitante, ¿no? O sea, 1.000 millones de dólares no cambiaría demasiado la cosa. Estaban esperando unos 5.000 en alguno de los casos, ¿eh? No sé si será por el lado de la suma de los distintos organismos. Puede ser, o también que alguno de los bancos pusiera muchísimo más. Ahora, ¿le sirve a Milei que le den plata? En realidad, de acá... en términos políticos tengo mis dudas, pero en términos económicos, muchos creen, incluso dentro del gobierno, que al final el no haber tenido, ¿no?, ese dinero en 2024 había sido mejor, porque le había obligado a que el recorte fuera mayor, a que el orden fuera mayor. Entonces la pregunta es, ¿a Milei o al país? Porque a Milei claramente lo que está mirando el mercado es que en algún momento el programa necesita algún ajuste, ¿no? Sobre todo en lo cambiario y en lo monetario. Si ese ajuste no se puede dar en términos electorales este año, entonces lo que necesita el gobierno es esta plata, este financiamiento que le permita un puente para llegar a eso. Y por ahora el mercado está creyendo en que Milei va a avanzar sobre esas medidas más impopulares en algún momento, como puede ser exponerse a un salto cambiario cuando decida liberar las restricciones, pero que por el momento el gobierno prefiere no hacerlo, y en ese contexto es que el mercado está creyendo, por ejemplo, en cuánto puede sostener el tipo de cambio oficial. O sea, todo esto está funcionando porque el mercado cree que el tipo de cambio oficial va a mantener este ritmo. Esa es una buena, porque también la duda es, ¿le dan plata a Milei y se la gasta para sostener el dólar retrasado? Obviamente no sirvió, o por lo menos, digamos, en términos electorales para Milei, en términos electorales sí. probablemente, en términos de los argentinos, ¿no? Bueno, y de los argentinos ahí ya es opinable, y obviamente
a partir de las elecciones el gobierno podría, depende también, porque hay tantos supuestos en el medio, ¿no? Claro. Cómo le va al gobierno, si va a encontrar mayor margen como para avanzar en esas medidas impopulares a las que se animan un poco más los gobiernos cuando el tiempo no es electoral, ¿no? Ignacio, ¿cómo impactó en el ánimo de los inversores el caso Libra y cómo pensás que va a seguir impactando hacia futuro si ya terminó? Mirá, sí, hay dos escenarios, ¿no? Supongamos en una escala de 0 a 10, el 0, donde hay poco impacto, sería como que esto quedara en un blooper, o 10, lo máximo sería un caso de corrupción que pueda llegar a tener muchos efectos y a lo largo del tiempo, ¿no? Que vaya desgastando al gobierno. Creo que en este momento estamos más cerca del blooper, digamos, en lo que se vio en la primera semana, pero que igual, así todo, le repercutió en la imagen institucional del gobierno negativamente. Y eso se estuvo viendo en los activos de Argentina. Hubo caídas durante por lo menos 4 días seguidos porque los inversores están viendo que hay cierto desgaste, por lo menos en lo institucional, en la imagen, pues puede ser tanto en la solvencia que tiene Milei cuando da estas recomendaciones de inversión, también en la transparencia que hay en cuanto a lo privado y lo público. Bueno, todo esto que puede llegar a dañarlo hacia adelante en cuanto a lo que tiene que ver con la institucionalidad, pero que no necesariamente hable sobre una participación del gobierno en la estafa, ¿no? Que es lo que podría llegar a ser muy grave y podría dar lugar a la oposición a avanzar algunos casilleros sobre el gobierno. Ignacio, ¿cuánto más puede bajar la inflación? No, nosotros somos periodistas en Bloomberg y no hacemos consultoría ni damos opiniones, nada. La expectativa del mercado en este momento es que siga bajando. De hecho está en el 80% anual, más o menos el acumulado, y ya los pronósticos hablan de cerca del 25% anual, ¿no? Esto es el tipo de la inflación minorista. Después las preguntas están sobre otras variables porque claramente el objetivo del gobierno se centró... ¿Cuáles son las otras variables? No, bueno, por ejemplo, para mí la más difícil de predecir para esta época es la brecha cambiaria, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque claramente el gobierno, con esta decisión de mantener el tipo de cambio oficial, logra dar un ancla para los precios domésticos y con esto es muy efectivo sobre la tasa de inflación. Pero mientras mantiene un tipo de cambio oficial estable, si al mismo tiempo la oferta de dólares no va acompañando, dado que hay restricciones cambiarias, entonces lo que puede llegar a haber es mayor demanda sobre el mercado paralelo y que con esto vaya aumentando la brecha cambiaria, ¿no? Y eso va a depender mucho de las expectativas que haya sobre las elecciones, que es algo que todavía no está sobre la mesa, pero ¿qué chances tiene el gobierno de que le vaya bien? Si empieza a haber temor, entonces ya ahí hay un supuesto que no se va a estar dando dentro de todo este escenario y puede llegar a ser más peligroso. Ignacio, estuvo subiendo el riesgo país en los últimos días y hay un entorno más desafiante también a nivel mundial que puede entorpecer quizás las posibilidades de la Argentina de salir al mercado a tomar deuda. Claramente están cambiando todo lo que se preveía el año pasado, por ejemplo, de una baja más abrupta en las tasas de interés a nivel internacional. Ya ahora están aumentando las expectativas de inflación en Estados Unidos, con lo cual el escenario es menos benigno para Argentina y puede llegar a complicarse, o por lo menos dentro de la expectativa que teníamos el año pasado sobre lo que podría llegar a ser este año. Pero la Argentina igual tiene tanto que atender en el frente local que quizá lo demás tenga que ver más con lo político, ¿no? La Argentina en este momento está apostando mucho a los lazos que tenga con Trump, a los lazos con el Fondo Monetario Internacional, que tienen que ver más con fundamentos políticos que con políticas económicas a nivel internacional. Sí, por el lado de la política, muchos gobernadores, y en función de lo que sucedía ayer, ¿no? La eliminación de las PASO, probablemente adelanten elecciones. Lo que me manifiestan en privado es que creen que el primer semestre va a ser más duro y por ende, si se vota en el primer semestre en las elecciones de cada uno de esos distritos les va a ir mejor y que al gobierno al revés, les va a ir mejor en el segundo semestre. ¿Estás viendo eso? Digo, el famoso segundo semestre. Bueno, no lo sabemos. Hay una buena apuesta que hizo el gobierno como para atenuar eso, que es, por ejemplo, despejar los vencimientos en pesos, haciendo un canje de deuda.
con lo cual con eso le quita un poco de presión al mercado cambiario o a la posibilidad de que los inversores desarmen posiciones en pesos y vayan a buscar el dólar. Y por otro lado, también durante el adelantamiento de los dólares de las exportaciones del agro, al bajar las retenciones y poner un límite muy estricto para que todas estas ofertas de dólares se concentren en la primera parte del año. Esa es la apuesta económica y electoral que hizo el gobierno justamente para sobreponerse a tiempos que iban a ser turbulentos, porque se sabe en Argentina todas las previas electorales son muy complicadas y más con ese escenario que estás diciendo vos. Ignacio, este 2025 tiene, como bien marcás vos, la elección de mitad de mandato y siempre hay como una influencia de lo político electoral en lo económico. ¿Puede ocurrir también ya el recorrido inverso, que desde la economía y la marcha de la economía y cómo sientan los argentinos, cómo marcha la economía del país y su propia economía, esto se refleje en las elecciones y que sea el motivo económico uno de los más importantes a la hora de entender la elección de mitad de mandato? Sí, a medida que nos vayamos acercando a las elecciones, va a ser prácticamente el principal driver que puedan ver los inversores para tomar decisiones. Me parece que hay mucho por despejar todavía, no se sabe las chances electorales que van a tener los propios candidatos del gobierno, si el gobierno va a ser competitivo con sus candidatos, si va a necesitar y lograr alguna alianza con el PRO, pero lo electoral es definitorio para el mercado cambiario siempre y sí, el mercado va a estar mirando muchísimo eso. Ignacio, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ignacio Olivera Dol, charlando con nosotros, haciendo un análisis de este contexto económico 2025, año electoral, y también con el caso Libra muy reciente, que ha provocado un impacto importante. Bueno, el mejor bombero de Sudamérica es argentino. Se llama David Casani y vamos a conversar con él. Hola David, felicitaciones primero. Aquí Juan Pablo Barsky, Más Data a la Tarde por La Nación Más. Lo primero que quiero saber es cómo te enteraste de este premio, de esta distinción. Un placer. Hola Juan Pablo, hola a toda la producción. Gracias por tomarse el tiempo de entrevistarme. Y bueno, el otro día, el día sábado, en la final competí contra Chile. Una final muy reñida, nosotros sabíamos que este competidor era durísimo, más joven, tenía muchísimas cualidades muy buenas. Yo igual, obviamente, nunca la aflojo. Y bueno, tuvimos que esperar la resolución por los resultados, como fue muy reñida, tuvimos que esperar como 40, una hora de demora hasta que nos dieron el resultado final y nos dieron ganada la carrera. Ahora, ¿me puedes contar un poco de la carrera, los obstáculos, el reglamento? A ver, el comportamiento del bombero lo tenemos claro. A una competencia de bomberos quiero saber todo, digamos. ¿Qué se hace? ¿Cómo te entrenaste? ¿Cómo te preparás? Bueno, un poco es un circuito ya preestablecido. En casi toda Sudamérica se suele hacer esta competencia. De hecho, ahora en 20 días vamos a viajar a Chile, que nos hicieron una invitación especial para algunos que entrenamos este tipo de deporte en bomberos. Y consta en una torre de 5 pisos, la cual simula a las veces un edificio, donde uno sube corriendo con 2 rollos de manguera más todo el equipamiento bombero colocado. Y cuando llega al final, deja esos rollos de manguera y con una soga levanta 2 rollos más, que también pesan 20 kilos. Eso, te quería preguntar, ¿cuánto pesa? Pesa 20 kilos, los rollos de manguera pesa 20 kilos y el equipo que nosotros utilizamos, el traje, las botas, los guantes, más el aparato respiratorio y el casco, estamos en el orden de entre los 15 y 20 kilos según el equipo. O sea, casi 40 kilos en total. Y más o menos, sí. Un poco, por ahí un poco menos, pero sí, más o menos estamos en ese quilaje. Ajá. Algunos llegan, porque algunos equipos de bomberos son pesados. Levantás 2 rollos más con la manguera y después, ¿cómo sigue? Bajamos corriendo la escalera, dentro del reglamento dice que tenemos que bajar agarrándonos la baranda y pisando todos los escalones. Llegamos abajo, hay un yunque con el cual tenemos que moverlo con un martillo pegándole.
el yunque pesa 70 kilos y el martillo 5, lo que quiere decir que hay que tener fuerza para hacerlo, no es tan fácil. Sí. Y después de esa posta hay un slalom de cono y traemos una manguera cargada con agua donde después hacemos puntería con el agua, con la presión del agua que tiene en un blanco que se cae y nos habilita a pasar la siguiente posta, que es la del muñeco de 82 kilos, que es la parte del video que la mayoría está viendo, que es donde yo gano. Claro, obviamente el parámetro es llegar antes que tu competidor, pero en el medio puedes cometer errores, hay penalizaciones. Sí, yo te mencioné la primera, la de pisar todos los escalones. Por cada escalón que uno no pisa son 2 segundos. Por ejemplo, si yo en vez de caerme pasando la línea, me caía antes de la línea, el tiempo que me lleve levantarme más 10 segundos de recargo por penalización. Justo esta competencia penaliza la caída. Es la única que hoy penaliza esa caída. Normalmente no se penaliza porque se toma la caída como penalización. Claro. Pero sí, cada posta tiene una penalización. ¿Y por qué tuviste que esperar 30, 40 minutos? ¿Cuál era la duda? ¿Qué se estaba definiendo? Se definía, bueno, las largadas se definen porque nosotros los bomberos de elite, yo digo elite por el grado de entrenamiento que poseemos. Este chico de Chile, Carlos Balocchi, es para mí un competidor extremadamente profesional como yo, y el oído lo tenemos tan afilado con la largada que tiene que haber un juez adelante, un juez atrás, viendo que no toquen las mangueras, que nadie toque nada hasta que no dan la largada, por ejemplo. Y otro factor fue mi caída, fue análisis por videos de todos los lados, ¿no? Por todos los videos que recabaron. Los jueces se juntaron en un lugar para ver si me había caído antes o después de la línea. Es decir, yo como competidor tengo que fuiste pasar al la bar, línea de David. llegada. Algo parecido, porque encima se estaba debatiendo una final de un sudamericano, así que estaban filmando de todos lados por estas cuestiones. ¿Cuánto entrenás para esto? ¿Se entrena solamente con el equipo o además metés, no sé, X cantidad de horas de gimnasio? ¿Tiene que ver mucho con la fuerza? ¿Tiene que ver con lo aeróbico también? Acá hay una combinación de ambos. Acá hay una combinación de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Yo particularmente, en realidad todos los que están en mi línea, que pueden llegar a una final, suelen entrenar de lunes a sábados e inclusive hasta el domingo. En mi caso particular, para esto, a partir del 1 de enero, nosotros, después del 24 de diciembre, arrancamos a entrenar lunes, miércoles y viernes dobles turnos. Martes y jueves los circuitos anaeróbicos dichos de la pista separados, y los sábados vamos acá a Avellaneda, que tenemos un lugar que nos prestan con escalera para poder hacer la pista entera. Entonces ahí, bueno, ponemos todos los elementos y, bueno, mis amigos que entrenan conmigo me ayudan a entrenar. David, ¿cuándo descubriste tu vocación de bombero? Yo de muy chiquito siempre quise ser bombero. El tema que yo vivía en Capital y en Capital Federal, claro. En su momento existía la Policía Federal y no había bomberos voluntarios. Entonces yo en ese momento, cuando era chiquito, bueno, tuve que pensar, que todavía me acuerdo, tuve que pensar de esperar hasta los 18. Después, por cosas de la vida, mis papás nos mudamos a Berazategui, tuvieron la suerte de conseguir una casa acá. Y bueno, acá en la provincia, en la zona sur, acá en Bomberos de Bernalas, se estaba por abrir una escuela de cadetes. Yo tenía 14 años y bueno, me presenté acá con mi mamá y el cuartel me aceptó. Y bueno, ya esta adicción por los bomberos no la pude dejar más. Yo ahora tengo 44 años y sigo activo, sigo siendo bombero. David, felicitaciones, todo lo mejor y ganar. Hay que ganar. Y ganaste. Sí, gané. La verdad que fue, creo que, algo distinto para nuestro país, porque justo chocábamos contra Chile. Creo que eso fue el condimento especial. Si hubiese sido Brasil también hubiese sido un condimento especial. Y bueno, yo solamente quiero agradecer a mi institución, al cuartel, que me apoya para hacer estas cosas, porque sin el apoyo de nuestros jefes no lo podríamos hacer. A las empresas que pudieron hacer realidad este viaje, Leyland, que es la que hoy me da trabajo y aparte me sponsorea,
y a Sport Club Bernal, que me presta el gimnasio. Claro. Hay que El entrenarse. gimnasio me lo presta y me dice, vení en el horario que vos puedas, pero vení a entrenar. Es decir, no, te lo prestamos, pero Claro. vos entrenás, tu parte tiene que estar. Abrazo grande, Así muchas que- felicitaciones. Abrazo y saludo a mi señora que está mirando. Claro que sí. Nos David vengó 2 Casani. Copas Américas de Arturo Vidal. Sí. El mejor bombero de América Latina. Esteban Schmidt es escritor, tiene un newsletter que recomiendo, un correo de Esteban Schmidt. Pueden suscribirse. Gracias a ustedes por el gratuitamente. tiempo. Un placer. Esteban, bienvenido a Más Data a la Tarde. ¿Cómo va todo? Todo muy Gracias bien. por invitar. Esteban, Javier Milei cambió la forma de hacer debate público, la conversación pública en la Argentina. Incluyo a los políticos, no sé, pienso en el tuit de Rodríguez Larreta desafiándolo, en Porteño me hinchaste las pelotas, como llevando la discusión a ese terreno que Milei propone desde hace mucho tiempo. Para mí es indudable que es así, o sea, como que de alguna manera como que rompió los manuales de cómo había que volverse popular, ¿viste? O querido como político. Normalmente el político creía hasta acá que tenía que parecer culto y entonces hacía la foto con la biblioteca de fondo, o que tenía que ser bueno y tenía a los niñitos dándole vuelta, o tenía que ser próximo y tomar mate, ¿no es cierto? Y Milei ni toma mate, ni tiene niños, y los libros le importan bastante poco. Con lo cual, o sea, la verdad que en algún sentido destruyó la forma más sencilla que podía tener el político de decir, de esta manera yo puedo crecer o llegar. Así que eso es indiscutible, y entonces el resto queda, vamos a decir, desnudo y sin texto, con lo cual lo que dicen es, este hombre es exitoso en base a este principio que es crear fuego retórico, en fin, usar la adjetivación extrema. Entonces prueban por ese lado. Yo no creo que automáticamente eso se les traduzca en resultados. Creo que más bien es una prueba que hacen. Entonces, Y con relación a las redes y al debate político en redes y esto de, si querés, la rebelión del público, el desafío a la autoridad, ¿cómo la política argentina intenta acomodarse a esta nueva forma de conversar, discutir, polemizar y tirarse con de todo? No, creo que se adaptan un poco, como digo, con esta actitud imitativa respecto de Milei, y después probando de qué forma pueden herirlo a él en su autoestima, de modo tal de que él trastabille. Y por el lado de las redes tienen poco para hacer. No creo que hay un problema de adaptación muy fuerte al esfuerzo y al no sé cómo decir, al ejército, vamos a decir, que tiene o que dispone el gobierno o el oficialismo en las redes sociales. O sea, realmente no pueden hacer nada con eso, por 2 razones. Una es por el número y eventualmente por el presupuesto infinito, y otro es por la cuestión del... No sé cómo explicarlo, pero hay algo como medio de la moral de la política, ¿viste? O sea, Sí. cuando vos, esta cuestión de baitear, como se dice, ¿no es Sí. cierto? Cuando vos salís a provocar con algo que es algo muy, muy sentido, muy profundo, que para vos representa algo, cuando van por ese lado, vos realmente todavía no sabés cómo Claro. reaccionar, ¿no es cierto? Claro. Entonces tardás mucho. Y entonces algunos hacen esa adaptación rápida y entonces dicen, vos decís, ante un pobre en la calle, el político puede pensar, el más cínico, ¿no? ¿Lo tengo que patear o lo tengo que acariciar? ¿No es cierto? Y entonces hay quienes dicen, no, al pobre lo tengo que denigrar o tengo que decir alguna barbaridad. Un poco lo que hace Guillermo Montenegro, ¿no? El de Mar del Plata. Creen que esa es su forma de adaptarse para circular en redes en base a eso. Bueno, triste. En función de esto que Sí. decías, ¿no? Del ejército Sí. de trolls. Es cierto, ¿no? Digo, hoy el gobierno lo tiene y lo tiene rentado, pero el año pasado, el anteaño mejor dicho, durante la campaña también existía y también era potente, y en ese momento no era un asset rentado, o por lo menos no como lo tiene ahora, Sí. y lo tenía en espejo el oficialismo en ese momento, Unión por la Patria, y no lo pudo jugar de igual manera. ¿A qué voy? Le falta convicción del otro lado, no es solamente, digo, ese es el asset que hoy le ves a Milei, digo, no solamente lo dice con potencia, lo dice con enojo, pero la gente como que le cree, o le creía, digamos, por ahí hay que ver el impacto de la última semana. Sí, bueno, pero no, y aparte puede ser que sean más talentosos para hacerlo, ¿no es cierto? O sea, hay una cuestión como de eficiencia. Vos ante el mismo recurso, una persona hace algo y el otro no puede hacer nada. Yo creo que hay un problema de que no
no tienen el talento eventualmente para competir hoy todavía, y en base a los datos, porque sin métricas es difícil de decirlo, pero... Y después está esta cuestión que te digo, que cruza la moral con la política, en la cual vos decís, cuando el desafío es muy fuerte, en términos del cuerpo de las personas, lo que se dice de alguien, etcétera, tu reacción es lenta porque en realidad vos crees que sobre eso no hay que reaccionar. Con lo cual ahí te ganan la pulseada. Esteban, y en este contexto, ¿cómo cae lo de Libra? Venía él bailoteando como un campeón, Sí. tomando el centro del ring, y viene la piña. El propio Milei dice, cachetazo. ¿Y ahora? No, yo creo que a él le toca en un activo que es el tema de la... Entiendo yo que es el de la honestidad, digamos. O sea, las formas excéntricas de Milei, de alguna manera, podían hacer creer de que él podía ser alguien invulnerable a las valijas, al soborno o a cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Que es como si fuera la regla normal en la política argentina y la política mundial. Claro. Entonces, uno dice, esta persona, cuando le llegue algo así muy tentador, va a decir, aparta de mí este cáliz, ¿no es cierto? Y entonces, más allá de que él esté o no involucrado en eso, cosa que yo no puedo saber, ni tampoco realmente me interesa saberlo, está la cuestión de que en la narrativa pública eso pudo haber quedado tocado. Y él queda tocado ahí, y eso me parece que es malo para la cuestión económica del tipo también. Porque también lo que pasa con su propio núcleo duro es que era quizás el más resentido, ¿no? No resentido de enojado, sino el más golpeado, el más enojado también con la política. Sí. Puede darse vuelta rápidamente, el otro día se veían en encuestas que el Palo Juntos por el Cambio bancaba ante la última semana del escándalo cripto más a Milei que los propios mileístas, en función obviamente de quién habían votado en 2023, porque preferían cualquier opción a que vuelva el mileísmo. Y en cambio el mileísmo había abrazado algo nuevo y podría abrazar algo nuevo en 6 meses, en 2 años. Sí, bueno, creo que esa afección sobre la honestidad de él hace que en general se hace una creencia con él de que él ya no es esa persona, el anticasta puro, digamos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, como que él también ingresa en el mundo del 50-50, ¿viste? Exacto. 50 para el público, 50 para mí. Y entonces eso es algo que él va a tener con lo cual va a tener que trabajar, porque como decía antes, creo que le afecta a la cuestión de la economía, porque a él para hacer el ajuste y para mantener, vamos a decir así, esta idea que tiene él así todopoderoso de que va a esterilizar los pesos, ¿no es cierto? Y de que es el gran antidéficit, el envión de ser el hombre que imponía un cambio cultural y que realmente podía demostrar de que la política o de que los recursos públicos no se usaban de una manera alocada, eso le daba fuerza para sostener lo otro. Sin esta fuerza, sin este envión, yo creo que el otro se le vuelve un trabajo más de matemático, ¿no es cierto? Esteban, sí. Este gobierno tiene la pretensión módica de bajar la inflación, algo que la Argentina no pudo con distintos gobiernos y distintos partidos durante 40 años. Recuerdo aquella santísima trinidad de Cambiemos, Unida a los Argentinos, lucha contra el narcotráfico, también esa misión más ambiciosa de Alberto Fernández. Es un objetivo más módico, pero más accesible y más cercano a la población. ¿Crees que es un activo también del propio Milei? Miren, yo no vengo con cosas grandilocuentes, quiero bajar la inflación. No, sí, si él sostiene eso está perfecto. Después, pero para sostenerlo, él necesita de muchas cosas, una de las cuales era la batalla cultural, claro, que creo que le queda resentida con esto, pero efectivamente eso lo tiene. Si en octubre él tiene el 1% de inflación, ¿qué duda de que va a ganar las elecciones? ¿Crees que este año de elecciones puede modificar o profundizar el discurso de Milei y esta forma de hacer debate público? Hay que ver cómo hacen la adaptación de esto, sí, pero normalmente debería profundizarlo. Normalmente yo creo que en la narrativa de ellos lo van a profundizar, sí. Sí, sale el loco, simplemente porque él no puede hacer otra cosa. Claro. Él no podría actuar otro personaje. Entonces, no hay un Milei moderado. No, vos decís que hay un moderado puede un golpe hacer el golpecito en la mesa como hizo de la Rúa, pero él no puede volverse alguien que simplemente nunca fue y no conoce, ni siquiera se pudo proyectar en esa otra imagen, jamás, así que no. Esteban, un placer tenerte acá. Gracias. Muchas gracias. Esteban Schmidt charlando con nosotros. Maxi, Marian, muchas gracias.